Queridas amigas y amigos, aquí en Actualidad con Alexis Ortiz vamos a hablar ahora de la crisis, la terrible crisis alimentaria que está viviendo Venezuela, sus causas y sus soluciones. Para eso hemos invitado a un gran experto en la materia, el ingeniero Rodrigo Agudo. Vamos a verlo. Bueno, y si están satisfechos con nuestros programas, por favor, suscríbanse a nuestro canal. Queridas amigas y amigas, bienvenidos a Actualidad con Alexis Ortiz por bienvenidosvenezolanos.com, esta plataforma de servicio a la gente venezolana y latinoamericana de nuestro tiempo. Hoy vamos a conversar, ya ustedes lo están viendo en pantalla, sobre una materia realmente, digamos, desafiante, pero sobre todo desgarradora, que es la crisis alimentaria que está viviendo Venezuela. Y para hablar de esta materia tan interesante, hemos invitado a el ingeniero Rodrigo Agudo Guevara, ingeniero químico egresado de la Universidad Simón Bolívar, con un posgrado en planificación y gerencia, un hombre que se ha dedicado a buscar soluciones, a investigar este asunto de la crisis alimentaria venezolana. Fíjense ustedes que en estos días yo estaba conversando con un amigo muy querido por él y por mí, que es Luis Raúl Perichi, el matemático Luis Raúl Perichi, y él nos decía, Luis Raúl me decía, mira Alexis, si a mí me correspondiera la obligación de escoger quién va a dirigir el rescate agroalimentario de Venezuela cuando el día o la noche en que por fin recuperemos la democracia, yo escogería a Rodrigo Agudo. Aquí tenemos a Rodrigo Agudo con ustedes. Rodrigo, bienvenido. Cuéntanos qué vamos a hacer para superar la crisis alimentaria venezolana. Bueno, antes que todo agradecerte, Alexis, esta oportunidad de poder conversar con tus video oyentes, ¿no? Y con toda esa venezolanos que en alguna manera han salido a recorrer y a vender nuestro patrimonio. Bueno, mira, yo creo que para resolver el problema de los alimentos en Venezuela, primero hay que saber cuál es el origen. Y sabiendo de dónde vienen las causas por las cuales hoy estamos viviendo esta profunda crisis, explorar que sí es posible solventarlo. Y yo ante eso me atrevería a adelantarte las respuestas. Primero, estamos viviendo la crisis más profunda que Venezuela ha vivido en términos humanitarios. Yo me atrevería a decir, a riesgo de ser muy imprudente, que yo creo que Venezuela no ha vivido una crisis humanitaria en la época republicana, y yo me atrevería a decir que en 1800, cuando la migración oriente, cuando vos ves entra a Caracas, que en cierta manera destroza todo lo que es la sociedad venezolana. O sea, que en tiempos de guerra, oye Rodrigo, esto quiere decir que en tiempos de guerra y paz, en la historia de Venezuela, esta es la crisis alimentaria más espantosa que ha vivido el país, ¿no es cierto? Pero no solo eso, sino que yo me atrevería a decirte que el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas habla del mundo está a bordo de un posible pandemia de hambre. Eso lo dijo hace 2 meses y señala 5 países corren el riesgo de sufrir una hambruna bíblica. Pero lo más importante es que de esos 5 países, uno está en Latinoamérica y es Venezuela, pero los otros 4 están en guerra civil. En cambio, nosotros hemos entrado a esta crisis sin estar en guerra, solo consecuencia de una gestión pública ideologizada y con alto nivel de corrupción. O sea que la crisis nuestra incluso supera a la ancestral crisis haitiana, ¿no? En ese sentido. Totalmente, y lo vamos a ver. Fíjate, el informe publicado a fines de febrero habla de que Venezuela tiene 2.3 millones de venezolanos, el 8% de la población se encuentra en una situación de inseguridad alimentaria severa. ¿Qué significa seguridad alimentaria severa? Que no tienen la ingesta de alimentos en términos proteicos y calóricos que le garantice una nutrición, ni siquiera lo básico. O sea, nosotros entramos en un proceso, sobre todo la infancia venezolana, de desnutrición. Pero además de eso, hemos tenido la migración más fuerte que el país no en guerra haya sufrido en los últimos 60 años. 5 millones de personas, el 15% de la población de Venezuela han abandonado, ¿no? Y esos venezolanos afuera igualmente están
sufriendo una profunda inseguridad alimentaria en los países donde están alojados. Ahora, ¿por qué Venezuela? Y te contesto lo que tú me hablabas de Haití, pero entramos esto, es una pobreza estructural. La de Venezuela, no. Nosotros no estamos en guerra civil como los otros 4 países que te señalé. No, el hambre que hoy sufre Venezuela es consecuencia del populismo desbordado y una gestión durante 14 años mesíaca e irresponsable de esta crisis. Y en solo 6 años hundió al país en la mayor catástrofe socioeconómica mundial en países sin guerra. Y aquí hay algo que yo creo que no me canso de repetir. Para buscar una buena solución tenemos que tener un buen diagnóstico. No es cierto que el venezolano popular, la Venezuela popular, tiene 20 años sufriendo. No es verdad, porque durante 12 años ese populismo desbordado hizo transferencias sociales como nunca había recibido Venezuela, pero no eran sustentables en el tiempo, porque precisamente esa gestión, ¿no? Ese populismo generó casi que en el 2018 el 35% del gasto fiscal venezolano estuviera dedicado a las misiones y a las transferencias directas, muy por encima de todos los países latinoamericanos, y cuando en el 98 era solo el 10%. Pero eso sucedió. Te digo que ese populismo se pudo financiar por los precios del petróleo absolutamente excepcionales. Lo vamos a ver más adelante, pero es que ese gasto proveniente de ese incremento brutal de los ingresos petroleros se hizo a costa de la inversión privada. La inversión privada fue destrozada. O sea, como diría Arturo Urla, no sembramos el petróleo, dilapidamos esos recursos. Ciertamente, el artículo 305 de la Constitución venezolana habla de que el Estado debe promover la agricultura para garantizar la seguridad alimentaria de la población. ¿Qué hizo el Estado venezolano? Modificó el marco jurídico para disponer y administrar directamente esos recursos que tú hablas petroleros, para no pasar por fiscalización. Modificó la ley del Banco Central y la ley de hidrocarburos, poder disponer directamente de los ingresos petroleros y de los excedentes de las reservas. Pero no basta eso, sino que cuando se acabaron esos ingresos, endeudó el país. Sí, empezó a endeudar el país para seguir dilapidando los recursos. Y todo eso lo hizo a costa de crear empresas para ser administradas por el propio Estado. Eso no era sustentable. Y como así vemos en paralelo, dilapidó los recursos, también expropió todo el aparato productivo agroalimentario venezolano, empresas muy tradicionales como Fama de América, Agroileña, Lácteo Venezolano, y creó más de 200 empresas para administración directa. ¿Eso qué generó? Acabamos con la producción interna, gastamos mucha plata, lo gastamos en importaciones, y vemos cómo a través del tiempo las importaciones llegaron a cero. En el año 17, 18 pasado, el 50% de las importaciones, lo que comíamos venía todo de afuera, a costa del trabajo, de la inversión y de la generación de riqueza nacional. Quiere decir que se destruyó la producción nacional y nos convertimos en una economía importadora, una economía dependiente del extranjero. Cuando se acabaron los ingresos petroleros adicionales, cuando la tarjeta de crédito del endeudamiento público empezó a rebotar porque no recibía más préstamos, vino la crisis. En el 2015 empezó el desabastecimiento. Y aquí quiero decir una cosa, no hablemos de que las medidas o el embargo generó esto. No, esta crisis empieza en el 2015, cuando hay desabastecimiento. En el 2016 hay escasez. En el 2017, hambre. En el 2018, desnutrición. Y a partir del 2019, crisis humanitaria más voraz que ha vivido Venezuela. Eso es producto de lo que hablábamos. Esa crisis que hemos vivido en estos últimos 6 años
Es la crisis más que ha vivido país latinoamericano en los últimos 70 años. Cuando hablábamos que en el Mercosur había hiperinflación, etc. Lo que hoy vive Venezuela no lo ha vivido ningún país latinoamericano. Y absolutamente ninguno. Que te presento, la producción de maíz cayó, la producción de cayó, la producción de pollo y cerdo, la producción de carne cayó. Todo cayó porque la producción nacional fue desplazada por las importaciones, la corrupción, por los negocios de oportunidad. Aquí tú ves, esta lámina es tremendamente dramática, Alexis. Aquí vemos desde 1941 cuál es la disponibilidad proteica, que es la línea anaranjada o calórica, que es la línea azul. Y vemos que ciertamente estuvo más o menos satisfecha la población. A partir de 5 se alcanzan los niveles más altos. Y aquí es donde yo digo, hasta el 2015 la población venezolana comió más, comió un 30-35% más. Por lo tanto, no podemos decir que la población tenía 20 años sufriendo, pero en solo 6 años no solo perdió lo que le habían dado en 10 años el promedio, sino que cayó 45% de las necesidades mínimas necesarias. Esto es que estamos en desnutrición. Alexis. Sí, señor. Dime. La encuesta hoy resume lo que estamos viviendo. 80% de los venezolanos están sumergidos en la pobreza. Los venezolanos viven un ingreso por un promedio de $2 al día. Ahora, Rodrigo, ese es el diagnóstico, un diagnóstico realmente aterrador, abrumador. Pero ahora, en estos minutos que nos quedan, que no son muchos, háblame qué debemos hacer de ahora en adelante. Podrá destacar. Sí puede, y estoy convencido. ¿Por qué? Por lo que te señalaba, Venezuela no es estructural como Guatemala, Honduras, Haití, o los 4 países de África y Asia. No, nosotros tenemos una propuesta. El Plan País Agroalimentario, el rescate de la seguridad alimentaria, se basa en que Venezuela tiene hoy, utiliza 1 millón de hectáreas y tenemos un potencial de 9 millones de hectáreas para la siembra. Estamos 7 millones de hectáreas para ganadería y tenemos potencial de millones. No explotamos la pesquería ni la agricultura y tenemos una riqueza forestal. Nosotros podemos sembrar el petróleo que hoy es escaso. Tenemos Bueno, ya saben que cuando estamos trabajando con Venezuela, entrevistando a gente que está en Venezuela, siempre tenemos problemas con el audio o la imagen, porque bueno, eso forma parte de la situación desastrosa que se vive en nuestro país. Estamos conversando, hasta que regrese la imagen y el audio, estamos conversando con Rodrigo Agudo Guevara. Rodrigo Agudo Guevara, entre las cosas importantes de su vida, que él está entre los creadores de un grupo en la Universidad Simón Bolívar que se llamaba Fórmate y Lucha, donde está Luis Raúl Perichi, William Nazaret, gente muy interesante, que sigue actuando, que sigue en la lucha por rescatar la democracia venezolana. O sea que esta conversación con Rodrigo Agudo sobre la crisis alimentaria y sobre las iniciativas a partir del Plan País del gobierno legítimo del presidente Juan Guaidó, se deben tomar, las iniciativas que se deben tomar para que vuelva a llegar comida a la mesa de los venezolanos. No sé si deberíamos dejar el programa hasta aquí porque realmente la comunicación se ha hecho muy mala y volver a hacer este programa en las próximas semanas con Rodrigo Agudo, con la esperanza de que podamos lograr una comunicación más fluida. Bueno, esto fue Actualidad con Alexis Ortiz por bienvenidosvenezolanos.com. Muchísimas gracias por haber tenido la paciencia de ver este programa en medio de estas dificultades técnicas y que Dios y la Virgen del Valle los guarde a todos.